cómo supere mi relación tóxica. Hola, soy una persona común de 18 años, y hoy quiero compartir con ustedes algo que he estado guardando por un buen tiempo. Tal vez algunos de ustedes puedan sentirse identificados, o quizás estén pasando por algo similar. En este video, les hablaré de cómo viví una relación tóxica, cómo afectó mi vida, y lo que estoy haciendo ahora para sanar y reencontrarme conmigo misma. Desde que era pequeña, creí que la vida iba a ser fácil, que todo saldría bien. Crecí en un entorno cómodo, con todo lo que necesitaba gracias a mis padres. En la escuela me iba bien, o al menos eso pensaba, hasta que hace poco me di cuenta de que tenía un vacío dentro de mí que no lograba entender. Mi promedio académico solía ser bastante alto, pero este último parcial bajó considerablemente. No sabía si eso era una señal de algo más profundo, algo que tenía que abordar. Hace algún tiempo, terminé una relación que duró bastante, y me dejó con muchos sentimientos encontrados. La relación comenzó con mucha ilusión. Al principio, todo parecía perfecto, compartíamos muchas actividades, amigos y cosas en común. Todo fluía naturalmente, pero después de un tiempo, comenzaron a aparecer problemas. Uno de los problemas fue con alguien de nuestro círculo cercano. Decidimos ayudar a una persona que estaba atravesando una situación difícil, y aunque vimos algunos cambios positivos en ella, su actitud empezó a volverse algo tóxica. Empezó a imitarme, copiarme frases y comportamientos, y aunque al principio pensé que no era para tanto, pronto me di cuenta de que su actitud se tornó más competitiva y cruel. Una de las cosas que más me dolieron fueron sus comentarios. En un cumpleaños, hizo un comentario hiriente sobre un regalo que le había dado con mucho esfuerzo. Algo que me parecía un gesto de cariño, ella lo vio como algo insignificante. Me sentí devastada, porque siempre trato de ser selectiva y cuidadosa con los detalles, eligiendo cosas que tengan un valor sentimental, no solo material. Además, esa persona comenzó a meterse de manera excesiva en mi relación. Al principio, traté de ignorarlo, pensé que estaba siendo exagerada, pero poco a poco me di cuenta de que las cosas ya no estaban funcionando. Mi pareja y yo comenzamos a tener discusiones más frecuentes. Me sentía atrapada, como si cada vez estuviéramos más alejados, y lo peor de todo es que no podía entender por qué. Sentía que la confianza que teníamos se estaba desmoronando, y no sabíamos cómo solucionarlo. Un día, recibí unas capturas de pantalla de conversaciones que me dejaron sin palabras. Mi pareja había hablado de mí de una manera cruel, usando palabras muy hirientes. Me destrozó por completo ver lo que había dicho, y aunque al principio no quería creerlo, el dolor era tan fuerte que no pude ignorarlo. Traté de hablar con él para aclarar las cosas, y aunque ambos intentamos mejorar, la confianza ya no era la misma. Comencé a revisar su teléfono, algo que nunca había hecho. Encontré más mensajes que confirmaban mis peores sospechas, y descubrí que él hablaba de otras personas de la misma manera en que lo hacía conmigo. Fue un golpe muy duro para mí. Me sentía completamente perdida y no podía entender por qué estaba sucediendo todo esto. Me preguntaba si estaba haciendo algo mal, si realmente era yo la que estaba sobrepensando las cosas. Fue en ese momento cuando tomé la decisión de que ya no podía seguir en esa relación. A pesar de todo el cariño que había, me di cuenta de que ya no podía confiar en él. Todo lo que antes parecía normal me causaba ansiedad. Me sentía celosa, insegura, y no sabía cómo lidiar con esos sentimientos. Sabía que la relación había llegado a su fin, y aunque me dolía profundamente, entendí que lo mejor era seguir cada uno por su camino. Después de un tiempo, ambos decidimos terminar de manera tranquila, sin peleas ni rencores. A pesar de que no sentía rabia, había mucho dolor, y aún así, traté de sanar. El cariño no se olvida de inmediato, pero entendí que, al final, lo que había sucedido nos había servido para aprender y crecer. Ahora, estoy en un proceso de sanación. He decidido comenzar terapia para trabajar en mí misma y superar mis miedos. No soy muy buena hablando de mis emociones, y siempre he tendido a guardarme todo, pero escribir y compartir mi historia aquí me está ayudando más de lo que pensé. Quiero sanar, volver a ser la persona alegre que era antes, sin depender de nadie más para sentirme completa. Sé que estoy en el camino correcto, aunque todavía me siento un poco perdida. Mi miedo a la soledad siempre ha sido un desafío para mí, pero estoy aprendiendo que estar sola también es parte de mi crecimiento. Me estoy enfocando en mí misma, en recuperar mi paz y mi felicidad. Acepto que cometí errores en la relación, y estoy aprendiendo a perdonarme, pero también a ser más consciente de lo que necesito y de lo que merezco.
Gracias por escucharme y acompañarme en este proceso. Si alguna vez has pasado por una situación similar, quiero que sepas que no estás solo /. Todos tenemos momentos difíciles, pero lo importante es aprender, sanar y seguir adelante. Mi abuelo vio un ovni en los años 50. En el año 2005, cuando tenía 13 años, recibimos la visita de mi abuelo, que vivía en una zona montañosa, geográficamente accidentada y con un clima helado la mayor parte del año. Durante su estancia, decidimos pasar el tiempo juntos viendo una película en DVD. Elegimos El Día de la Independencia, una película de ciencia ficción muy popular en esa época. Recuerdo que, en una de las escenas, cuando la nave nodriza envía sus naves más pequeñas a posarse sobre las ciudades, mi abuelo, que estaba sentado a mi lado, señaló la pantalla y dijo algo que me dejó helado. En el campo, yo solía ver algo así. Me sorprendió tanto su comentario que rápidamente le pedí más detalles. Mi abuelo, con su mirada sabia y tranquila, comenzó a describir un objeto circular enorme, de color plateado, con luces brillantes debajo, que, según él, solía aparecer de vez en cuando en el cielo cercano a su pueblo. Me contó que el objeto salía de un cañón o de un lugar apartado cerca de la cordillera, y que a veces podía verse desde la carretera a lo lejos del pequeño pueblo. Según su descripción, era tan grande que, si mirabas bien, podías verlo a mucha distancia, incluso a plena luz del día. En ese momento, la curiosidad me invadió por completo. Mi abuelo había vivido toda su vida en el campo, sin acceso a televisión ni a las películas modernas. Entonces, ¿cómo podía describir algo tan parecido a un objeto que solo veíamos en la ficción? Su comentario era tan preciso, tan similar a lo que habíamos visto en el Día de la Independencia, que no pude evitar sentirme confundido. La conversación, sin embargo, se desvió hacia otros temas, y con el paso del tiempo, ese momento pasó al olvido. Pero el destino, como a veces sucede, tenía algo preparado para mí. En 2022, mi abuelo ya tenía 90 años. Decidí visitarlo a su pueblito, con la idea de pasar tiempo con él y escuchar sus historias, como tantas veces lo había hecho. Durante nuestra charla, estaba acompañado de su vecino y amigo, así como la esposa de este. Al recordar aquella conversación sobre el ovni, sentí una fuerte necesidad de compartirlo con ellos, para ver si mi abuelo había olvidado el tema o si, de alguna manera, había cambiado su historia. Así que busqué la escena del Día de la Independencia en YouTube y les mostré el clip donde la nave nodriza envía las naves más pequeñas hacia las ciudades. Mi abuelo, con su característica calma, repitió exactamente lo que había dicho en 2005, sin ningún cambio en su relato. Lo realmente sorprendente ocurrió cuando el amigo de mi abuelo, quien era 10 años más joven, comenzó a corroborar lo que había dicho. A lo largo de la conversación, este hombre añadió más detalles que solo alguien que hubiera vivido en ese pueblo en los años 50 podría conocer. Él explicó que, en esa época, durante los años 50, era bastante común ver, desde la carretera, un objeto que se parecía mucho a un plato gigante. Este objeto, de color plateado y con luces debajo, salía desde un cañón cerca de la cordillera y desaparecía rápidamente en el cielo. Según su descripción, el objeto tenía un tamaño aproximado al de una cancha de básquetbol, lo que lo hacía aún más impresionante para ellos, acostumbrados a vivir en una zona tan aislada. Lo que más me sorprendió, sin embargo, no fue solo la similitud con la película, sino el hecho de que este fenómeno no era algo aislado. A pesar de la vida tan apartada que llevaban, los habitantes del pueblo veían ese plato volador de vez en cuando, sobre todo durante las madrugadas. A menudo, el objeto aparecía y desaparecía rápidamente, sin que nadie pudiera hacer mucho para rastrearlo o investigarlo. Lo curioso es que, aunque era un fenómeno raro, no era completamente desconocido para ellos. Había una aceptación tácita de que eso era algo que ocurría, aunque nadie sabía exactamente qué era. Me sorprendió aún más saber que, en esa época, la modernidad ni siquiera había llegado al pueblo. La electricidad y la señal celular no llegaron hasta los años 2010.
La mayoría de los habitantes del pueblo apenas había completado la educación básica y sus únicas fuentes de información eran las cartas que llegaban esporádicamente o las radios de onda corta. No había televisión, ni películas, ni acceso a medios masivos de comunicación. A pesar de todo esto, ellos describían algo que en ese entonces solo conocíamos a través de la ficción, algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción como el Día de la Independencia. Esto me dejó pensando profundamente. ¿Cómo era posible que, viviendo en un lugar tan aislado, tuvieran una descripción tan precisa de un fenómeno tan extraño, que hasta ese momento solo existía en el cine? La noche continuó entre risas y recuerdos, pero la historia del plato volador seguía rondando en mi mente. Al final de la conversación, les pregunté si sería posible que me llevaran al lugar desde donde, según ellos, se veía el objeto. Al día siguiente, decidimos salir del pueblo en dirección noreste, hacia la carretera que va hacia la cordillera. Mientras caminábamos, mirábamos hacia el norte, como mi abuelo había indicado. Desde ese punto, podíamos ver la enorme cadena montañosa y el cañón que él mencionaba. Sin embargo, como era de esperar, no vimos ningún ovni, pero la experiencia me dejó una sensación de misterio y fascinación. Aunque no pudimos ver el objeto, algo dentro de mí me decía que había mucho más por explorar en ese lugar. El hecho de que mis abuelos, quienes vivieron allí durante tantos años, pudieran recordar con tanta claridad esos avistamientos, me hizo sentir una curiosidad aún más profunda. Tal vez algún día regrese al pueblo, no solo para buscar respuestas, sino para entender más sobre las historias que, aunque parecen pertenecer al mundo de la ficción, tal vez esconden una realidad que aún está por descubrirse. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, me ayudarías mucho si te suscribes y me regalas un like. Nos vemos en pronto.